¿verdad? Y hay que reconocer, hay que saber reconocer. Por eso hay un comité ahí de sepsis que se reúnen a intervalos muy frecuentes para ir mejorando el manejo a nivel internacional de los pacientes con sepsis, ¿verdad? Y siempre te dicen hay que pensar en sepsis y cambiaron las guías, donde antes te hablaban de SIRS y de acuerdo a eso se llegaba al manejo, al diagnóstico de sepsis. Hoy en día te hablan del Q-SOFA, ¿verdad? Bueno, por definición, es una disfunción orgánica potencialmente mortal, por eso es muy importante reconocer de forma rápida, desencadenada por una infección, debido a una respuesta inadecuada del huésped a la infección. Para el diagnóstico de si hay una disfunción orgánica o no, se usa el score de SOFA. Cuando hay un aumento mayor o igual a 2 puntos, hablamos de sepsis. La disfunción orgánica es el componente determinante de la sepsis. Esta es el score de SOFA, ¿verdad? Es un poco complicado. O sea, tiene 6 valores con 4 niveles. O sea, no tienen que saber de memoria si tienen alguna ayuda de memoria y llevan esto pegado súper bien. Pero esto se usa ahora, hoy en día, en los pacientes de terapia y se hace otra evaluación para los pacientes de sala normal o urgencias. O consultorios, que es el Quick SOFA. Pero vamos a ver un poco lo que dice el SOFA, si hay una alteración de la respiración, la coagulación, el hígado, se mide la bilirrubina, cardiovascular, si, cómo está su presión arterial media, el sistema, la escala de coma de Glasgow, muy importante, la función renal que vemos con el gasto urinario o la creatinina, ¿verdad? Siempre tenemos que pensar en sepsis cuando estamos en el hospital, en urgencia, donde sea. Hoy en día se hace la valoración de disfunción orgánica con el Quick SOFA, que es que mide 3 valores, ¿verdad? La frecuencia respiratoria, si está mayor o igual a 22 por minuto, la alteración del sensorio y la presión arterial, si hay una disminución de la presión arterial. Acá te dice la sistólica por debajo de 100. Si hay variación de 2 de estos valores, el riesgo de sepsis y de letalidad ya aumenta, ¿verdad? Según la literatura, hasta 3 a 14 veces. Esto es súper fácil de recordarse, ¿verdad? Nuestro paciente hace rato tenía una frecuencia respiratoria de 25 y una alteración del sensorio. Por eso, ya antes, o sea, una vez que le sacamos sangre, hasta que llegue procalcitonina o la proteína C reactiva, los otros datos de laboratorio como la acá te pide bilirrubina, plaquetas, creatinina, tarda más de 1 hora, dependiendo del laboratorio con quien trabajen, ¿verdad? Entonces se hizo que es este score, que es clínico, que nos ayuda a tomar decisiones, ¿verdad? El SIRS ya no se usa más para el diagnóstico de sepsis, sino el QSOFA, como ya dijimos. Y hoy en día ya no hablamos más de sepsis grave, ¿verdad? Antes había sepsis, sepsis grave, shock séptico. Hoy hablamos de infección, sepsis, shock séptico. Ya no se usa la sepsis grave. El SIRS, como ya dijimos, ya no se utiliza para la definición. Su presencia, sin embargo, refuerza la sospecha de sepsis, ¿verdad? Porque lo que vemos en el SIRS es temperatura de 38, menor de 36 grados centígrados, si hay un poco de taquicardia, la frecuencia respiratoria que también se usa en el otro, y si hay una leucocitosis o una leucopenia, ¿verdad? Em, Bacteriemia es la presencia de bacterias en hemocultivos. Una de sus definiciones muy importantes, la bacteriemia por Staphylococcus aureus, que hay que tratar por un tiempo mayor a las otras, que generalmente son por contaminación. También hay que tener un manejo más agresivo, ¿verdad? Hay que hacer generalmente una ecocardiografía transesofágica en las bacteriemias por Staphylococcus aureus, porque pueden ser una endocarditis, ¿verdad?
El shock septicémico también incluye trastornos circulatorios ya y celulares metabólicos y se asocia con mayor riesgo de mortalidad, ¿verdad? La mortalidad del shock séptico es mayor al 40% y el sepsis, o sea, la sepsis es la tercera causa de muerte hospitalaria. Siempre es importante que pensemos en ellos. Hoy en día, gracias al QSOFA, se nos facilitó un poco más esto, pero también en pacientes que no tengan alteración de estos parámetros vitales o del estado de conciencia, pueden tener una sepsis, ¿verdad? Entonces, algunas de las causas, como dijimos hace rato, pulmonar, intraabdominal y urogenital son las causas más frecuentes y piel y partes blandas, ¿verdad? Entonces, un examen, le desnudamos al paciente con sepsis y vemos toda la piel, las mucosas, lo que se puede ver obviamente. Con un examen de orina ya vemos si hay leucocituria o hematuria, si el paciente refiere molestias al orinar. Intraabdominal, generalmente los pacientes refieren dolor abdominal, ¿verdad? O diarrea, molestias gastrointestinales como vómitos y náuseas. Y digamos el diagnóstico en urgencias, como hacemos nuestra pequeña búsqueda en la sepsis, le decimos nosotros en urgencias, radiografía de tórax, abdomen, sonografía de abdomen y examen de orina que nos lleva máximo 30 minutos, ¿verdad? Y generalmente podemos llegar a muchos diagnósticos. El problema con la tomografía, como dijo la compañera, es súper importante para llegar al diagnóstico en pacientes con sepsis y hay que ser también un poco más agresivo en la búsqueda los pacientes con shock séptico, por ejemplo, somos mucho más agresivos con la búsqueda, ¿verdad? Generalmente ya nos ahorramos la radiografía de tórax y la sonografía de abdomen y hacemos directo una tomografía porque son pacientes con un 40% de mortalidad, ¿verdad? No podemos fallar con el diagnóstico y con la tomografía tenemos una visibilidad mucho mejor de un foco probable, ¿verdad? Por ejemplo, abscesos, radiografías que por ahí no vemos en una toma del paciente acostado, vamos a ver con la tomografía súper bien, es mucho más sensible para encontrar el foco en los pacientes con sepsis o infección. La fisiopatología hay una infección que lleva a una disfunción orgánica y donde hay un aumento de la permeabilidad, ¿verdad?, de los vasos que lleva edema periférico y un balance de fluidos negativo. Eso es lo que pasa en los pacientes con sépticos, por eso es muy importante la reanimación con fluidos, ¿verdad?, como vamos a ver después. El diagnóstico, tenemos que llegar al diagnóstico microbiológico, hay que buscar el foco. Como ya dijimos, ¿verdad? La pequeña búsqueda que podemos hacer en los pacientes más estables es de acuerdo a los síntomas del paciente. Si te refieres a tos, empezar con radiografía de tórax. Puede ser algo localizado, pero si ya es una sepsis con una disfunción orgánica, ya hay que ser un poco más agresivo. Ya hacemos automáticamente radiografía de tórax y orina, porque en pacientes ancianos, por ejemplo, pueden presentar síntomas atípicos o sin tos y tienen sin embargo, una neumonía, ¿verdad? O sea, de acuerdo a la gravedad, siempre ser más agresivos. El diagnóstico microbiológico, ¿verdad? Sí o sí, los cultivos de sangre, sin importar la temperatura, ¿verdad? Yo cuando inicié siempre hacíamos, bueno, si tiene fiebre, le hacemos cultivo de sangre. No, pensamos en sepsis, le hacemos ya 2 pares, sin importar la temperatura, ¿verdad? Y de sitios diferentes. Y no hace falta esperar, decir, bueno, del lado derecho le saco ahora y del lado izquierdo le saco en 30 minutos. No, no hace falta. Secreción traqueal, si el paciente está con tos, eso es esputo, la orina, como ya dijimos, el hisopado también que se puede hacer en las heridas que tenga el paciente, los drenajes, punción lumbar, como ya vimos, están los pacientes con cuerpos extraños, por ejemplo, los pacientes que tienen un sistema de PORT, que es el catéter venoso, los pacientes con cáncer, que tienen que recibir su quimioterapia por mucho tiempo, es un cuerpo extraño, o los pacientes con válvulas nuevas del corazón, siempre pensar en endocarditis, siempre preguntar por cuerpos extraños, si tiene alguna prótesis, por ejemplo, de cadera, que puede ser un sitio de infección, ¿verdad?
en la búsqueda del foco, como ya dijimos, la vía aérea, siempre radiografía, de acuerdo a cómo se presenta el paciente. Si es un paciente más grave, bueno, si se puede saltar la radiografía, hacer directamente una tomografía. En pacientes muy graves que ya se les intuba, se le hace generalmente ya una broncoscopía de entrada. Gastrointestinal, hoy en día, por suerte, ya los aparatos de sonografía están más disponibles, y se le hace ya en urgencia, ¿verdad? Que también usamos para el sistema urogenital, ¿verdad? Donde podemos ver absceso en el riñón o podemos ver una hidronefrosis, y el paciente no necesariamente tiene molestias urogenitales, ¿verdad? El urocultivo, que es muy importante. El corazón, generalmente con la ecocardiografía toracal, es muy difícil de ver en endocarditis, para eso se hace la esofageal. Pero a veces hacemos también en urgencias. Por ejemplo, la semana antepasada tuvimos una paciente que vino, tenía un PORT, un sistema de PORT, una paciente con cáncer ovárico que estaba estable. Al principio estaba con un poco de taquicardia, por eso decidimos darle beta bloqueantes, y la paciente pasó a hacer un shock. Nosotros pensamos que era un shock cardiogénico, luego darle beta bloqueantes, y le hicimos una ecocardiografía y vimos que en su sistema de PORT tenía una vegetación, ¿verdad? Y era al final de cuentas un shock séptico. Sistema nervioso central, como dijo la compañera, la resonancia muy importante, la punción lumbar, en la parte otorrinolaringológica, la tomografía y la piel, la inspección, ¿verdad? Laboratorio, de lo que ya hablamos hace rato. El tratamiento de los pacientes con sepsis, es importante hacer el tratamiento adecuado lo más rápido posible, pero siempre bien, ¿verdad? Lo que hacemos en la primera hora es esta lista, ¿verdad? Que te pide, hay que sacar el lactato para medir los pacientes con shock séptico. El lactato está por encima de 2, a pesar de con la reanimación con fluidos. Cultivo de sangre, súper importante, en sacarle antes de administrar antibióticos, pero no, eso no tiene que retrasar la administración de antibióticos. Por ejemplo, los pacientes con cáncer que reciben quimioterapias hace años, o los pacientes muy ancianos que tienen enfermedades crónicas y están muy a menudo en los hospitales, es muy difícil encontrarles muchas veces una vía periférica, y eso no tiene que retrasar en el tratamiento antibiótico. O sea, si no encuentran una vía periférica, bueno, empiecen con tratamiento antibiótico. A veces se consigue una vía, pero no sacar sangre, ¿verdad? Entonces denle el antibiótico y sigan intentando sacarle sangre a algún lugar. Antibiótico amplio espectro, ¿verdad? Sí o sí, no puede ser un antibiótico de poco espectro. La administración de cristaloides, que se calcula 30 mililitros por kilogramos, una hipotensión o cuando hay lactato mayor a 4. Y los vasopresores, ¿verdad? Estamos hablando acá, en este caso, ya de los pacientes que van a terapia. Pero es importante, probablemente ustedes no van a estar manejando pacientes de terapia el año que viene, pero tienen que reconocer estos pacientes y para alarmarle a los compañeros, ¿verdad? Bueno, esto es la estrategia de Tarragona. Hay que mirar al paciente, hay que escuchar al hospital que te dice cuáles son las bacterias más frecuentes que se encuentran, que generalmente saben los colegas de microbiología, cuáles son, si hay patógenos multiresistentes en el hospital, hay que tener en cuenta porque hay que escalar de acuerdo a ello, ¿verdad? Hay que empezar con HIT-HART, ¿verdad? Que con antibióticos a amplio espectro, y pensar en el foco que hay que encontrar, ¿verdad? ¿Por qué es lo que es tan importante esto? Porque la mortalidad es, o sea, hasta 5 veces más alta en los pacientes con shock séptico, ¿verdad? Y lo que queremos hacer al fin de cuentas es acá salvar pacientes, y mejorar también su calidad de vida, todo eso. Y cuanto antes empecemos con una terapia más apropiada, vamos a mejorar el pronóstico de estos pacientes.
Como dijimos hace rato también, antes de 30 minutos hay que empezar con el tratamiento antibiótico, porque en el shock séptico aumenta cada hora de retraso en el tratamiento 7,6% la mortalidad, que es muchísimo. Dependiendo a la bibliografía, ¿verdad? Que encuentren, la sepsis no hay que empezar necesariamente con dos tipos de antibióticos, pero en el shock séptico sí, ¿verdad? Es muy importante porque no podemos fallar en la cobertura, ¿verdad? Si empezamos con dos antibióticos a amplio espectro que ataquen diferentes bacterias, tenemos más posibilidad de acertar con un tratamiento apropiado. Y es lo que te dice acá el Farreras, que en un paciente con shock séptico de foco desconocido, que pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque el paciente llega en un mal estado general, muchas veces no podemos hacer una anamnesis buena como en el paciente que vimos al principio. Este era de origen comunitario y no sabemos si recibió, sí, este paciente sí sabíamos que no había recibido tratamiento antibiótico porque nos dijeron los enfermeros, ¿verdad? 3 meses previos generalmente se pregunta. Este paciente empezamos con meropenem y amicacina casi no vamos acá, ¿verdad? Generalmente acá trabajamos muy de cerca con los pacientes de infectología y si tenemos dudas, hablamos con ellos, ¿verdad? En este caso le dimos meropenem y vancomicina, le dimos, sí. Porque pensamos en Staphylococcus aureus resistente a meticilina, creo que había tenido alguna vez, no me acuerdo más por qué. Y bueno, si es el origen hospitalario o con tratamiento antibiótico previamente, este tratamiento antibiótico. No sé si ustedes le preguntan en el examen cuáles son los tratamientos antibióticos con los que tienen que dar. ¿Les pregunta eso el profesor? ¿O eso es más para lo del... Sí, suele preguntar en el examen. ¿Y él pregunta directo del Farrera o...? Sí, ¿verdad? Creo que lo que da en su clase creo que es una mezcla del Ferreras y Harrison, pero yo creo que es más el Ferreras. Ah, ok. Bueno, entonces aquí el Farrera es lo que es el tratamiento del shock séptico. Y en la sepsis generalmente, o sea, la literatura de acá te dice que es de acuerdo al foco, ¿verdad? Si es un paciente con una sepsis de origen pulmonar, empezamos generalmente con piperacilina, tazobactam, que es un antibiótico súper bueno, que acá en Alemania todavía no tiene mucha resistencia, pero sí ya en Grecia y en Italia. No sé cómo estará eso en el hospital regional. Como le dije, eso hay que hablar con los pacientes, con los colegas de microbiología. Y último, fiebre de origen desconocido, ya terminamos. Bueno, esto es muy importante, la definición, ¿verdad? Que es la temperatura por encima de 38,3 en un paciente que ya tiene hace más de 3 semanas de fiebre, por lo menos en 2 ocasiones hay que medirle. Y no tiene que tener compromiso inmunitario, ¿verdad? Porque antes no se incluía esto en la definición, hoy en día sí. Y hay que hacer pruebas obligatorias, ¿verdad? Antes, si no le hacemos todas estas pruebas, no podemos llamar fiebre de origen desconocido a un paciente con fiebre. ¿Qué son estas, verdad? Un estudio, hay que hacerle urocultivo, radiografía de tórax, hemocultivo, ver si el paciente tiene tuberculosis, VIH, si tiene alteración hepática, si tiene alteración de los riñones, si tiene, hay que medirle sus factores, factor reumatoide, anticuerpos nucleares, porque hay que pensar también en enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, ¿verdad? Estos pacientes generalmente son tratados de manera ambulatoria, en nuestro hospital por lo menos, ¿verdad? Pues son pacientes estables, donde no, porque antes, por ejemplo, que por eso también cambió mucho el
en la definición de estos pacientes. Ahora hay muchos más estudios diagnósticos disponibles con el paso de los años, ¿verdad? Y generalmente somos más agresivos también en la búsqueda del foco. Y lo que vemos es que en los primeros días le hacemos un estudio súper extenso y descartamos las patologías que comprometan el compromiso vital, ¿verdad? Entonces se le puede tratar después. O sea, descartamos el compromiso vital en la parte aguda y ahí ya se le manda al ambulatorio y se le sigue haciendo la búsqueda del foco, ¿verdad? Puede ser distintas causas, puede ser de origen infeccioso, como vemos acá, generalmente en los países del tercer mundo son las causas de origen infecciosa, en cambio en los países del primer mundo son enfermedades de origen inflamatoria, no infecciosas. Bueno, pueden ser tumores, pacientes más ancianos, los linfomas. Por eso es lo que vemos, por eso es importante hacer estos estudios obligatorios, porque ahí ya vamos a ver también el recuento de leucocitos, la diferenciación de las células por parte de un hematólogo, te dice el Farreras, por ejemplo. Hay un poco de diferencia acá entre la literatura, lo que es el Farreras y el Harrison. Ahí está lo que te pide cada uno. Y y el tratamiento siempre es de acuerdo a la etiología, ¿verdad? La clasificación es la clásica, la asociada a servicios de salud. Por ejemplo, pacientes que llegan al hospital no tienen fiebre, después desarrollan fiebre. Asociada a VIH en pacientes inmunodeprimidos. Se diferencian así porque las causas más frecuentes dependen también de esta clasificación. Lo que es muy importante acá, o sea, hoy en día también es los pacientes con neutropenia, ¿verdad? Neutropenia y fiebre, donde los granulocitos están por debajo de 500 o 1000 y necesitan tratamiento antibiótico a partir de los 38 grados ya, ¿verdad? Sí, no sé si ven muchos pacientes con neutropenia que se tratan con citostáticos ahí en Ciudad del Este, creo que hay un departamento ahora de hemato-oncología, entonces van a ir viendo estos pacientes súper importantes, que en estos pacientes inmunodeprimidos sean más agresivos, o sea, a partir de 38 grados ya empiecen con un tratamiento antibiótico, ¿verdad? También con antibióticos a amplio espectro, acá nosotros hacemos nuestro hospital con piperacillina, tazobactam, si no tiene otros factores de riesgo para otras bacterias. La mayoría de la fiebre de origen desconocido evolucionan bien, por eso también se puede dar el diagnóstico y el tratamiento en el ambulatorio. Y generalmente no son enfermedades muy raras, sino son cuadros atípicos de enfermedades bastante frecuentes, como vimos ahí en el cuadro anterior. Este es, en el Farrera no encontré ningún algoritmo, y este es un algoritmo más o menos o sea, copiado del Harrison. Hay que hacer la anamnesis, como siempre dijimos, la exploración física, las investigaciones obligatorias, que es lo que vimos acá. Estas son las pruebas obligatorias que hay que hacer sí o sí. O sea, investigaciones obligatorias, hay que suspender los tratamientos que no sean vitales, ¿verdad? Porque también puede ser de origen farmacológico. Si el paciente está siendo tratado con glucocorticoides o antibióticos, también hay que suspender. Hay que descartar la manipulación del termómetro tomando la temperatura a diferentes localizaciones. Y hoy en día, gracias a la tomografía computarizada con emisión de positrones o la gammagrafía, se pueden detectar muchísimas lesiones que antes no se detectaban, ¿verdad? Generalmente ahí se ven también las lesiones donde están y hay que tomar una muestra de estos, porque también pueden ser, como ya dijimos, ahí se ven un realzamiento nomás de un lugar donde hay mayor metabolismo generalmente y que pueden ser tumores, que pueden ser infecciones. Y si no llegamos a un diagnóstico, siempre piensen, bueno, vamos a repetir el proceso, entonces desde el principio, anamnesis, exploración física, ¿no? Otra vez las investigaciones obligatorias y volver a repetir, por ahí nos estamos olvidando de algo que vamos a encontrar después, ¿verdad? Porque generalmente también empiezan las manifestaciones, o sea, signos y síntomas, y después se desarrolla el foco.
Bueno, la anamnesis, acá es lo que hay que preguntar, ¿verdad? Pero siempre la anamnesis vamos a hacer en todos los pacientes de manera completa. Em, Como ya dijimos, contacto con animales, si estuvo en el exterior, sus antecedentes familiares, sexuales. Y bueno, y el rendimiento diagnóstico, de acuerdo a lo que nos esté, a dónde nos lleve la anamnesis y el examen físico, ¿verdad? Como ya también ya dijimos que empezamos con la radiografía de tórax, sonografía de abdomen, si vemos que el paciente tuvo pérdida de peso, pensamos en cáncer, entonces hay que hacer hay que pensar en una colonoscopía, una gastroscopía, una tomografía. Y si es un paciente fumador también, o sea, si no vemos una tomografía de tórax, una lesión ahí exofítica en el sistema eh, broncopulmonar, hay que hacer una broncoscopía, ¿verdad? Y bueno, la sepsis, como ya dijimos hace rato, y así termina la clase. No sé si tienen preguntas. Lo del, lo del tratamiento antibiótico es muy variado según la literatura. Y esto es lo único que encontré acá en el Farreras, ¿verdad? En la parte de shock séptico, pero también hay otras, o sea, tienen que saber que esto varía mucho de acuerdo a la literatura. Por ejemplo, nosotros no usamos casi aminoglucósido acá en el tratamiento inicial. Empezamos con, o sea, ciprofloxacina o otro tipo de tratamiento antibiótico. Y bueno, ¿tiene alguna pregunta? Creo que no hay preguntas, doctor. Bueno, que rindan súper bien entonces el viernes. No, no me acordaba que ya rendíamos, pero muchas gracias. ¿A usted? Yo pensé que usted rendía el viernes. Ok, No me acuerdo, pero puede ser. chao, hasta la próxima. Hasta la Chao, próxima, doctor. doctor. Muchas gracias.